Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por la oportunidad. Presidente, estimados colegas de la representación nacional, el día de hoy, presidente, más allá del tema que nos ocupa, de la vacancia tan apasionante y tan delicada para el país, para el futuro de nuestro pueblo, de la nación, este tema sobre el financiamiento de los partidos políticos, presidente, creo que es un tema central, un tema de lucha contra la corrupción, un tema, el día de hoy han hablado muchos colegas, apreciados colegas, y veo que también se han batido con el tema de la lucha contra la corrupción, justamente por lo que ha acontecido, por los años de la vergüenza del presidente Vizcarra y su entorno. Y este tema, presidente, también tiene mucho que ver con la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, yo creo que todos, entiendo que sí, que han hablado a favor de luchar contra esta lacra, van y vamos a votar un texto justamente que de alguna manera elimina o lo deja empequeñecida la corrupción o los dineros calientes, como se decía en Colombia, presidente, los dineros sucios, mal habidos, o dineros de empresas que pueden de repente ser empresas, presidente, legítimas, que no tienen nada que ver con la corrupción, pero que se involucran en las campañas e hipotecan a candidatos y a muchos partidos. Con esta reforma, presidente, estamos cerrando el círculo de las reformas electorales relacionadas al proceso electoral 2021, dentro del plazo que nos hemos fijado para asumir la representación del pueblo en marzo pasado y que vence el próximo 28 de septiembre. Y al decir que estamos cerrando una etapa de la reforma política relacionada con las elecciones del Bicentenario, esto no significa en lo absoluto que la reforma política y electoral termine con este dictamen. Al contrario, como hemos dicho, les guste que les disguste, la Comisión de Constitución y Reglamento es la casa de la reforma política y electoral. Tenemos un horizonte, presidente, muy prometedor, con otros proyectos de igual o mayor envergadura que este. Y hemos comenzado el tema nacional de recuperar el Senado de la República y de la bicameralidad, en el cual estamos inmersos varias bancadas, no solamente Alianza para el Progreso, sino también, cómo no, Acción Popular, el Partido Morado, entre otros, y el FREPAP incluso. Entre otros, digamos. Así como el Código Electoral y muchas reformas electorales de cara al futuro, no solamente ya a los próximos comicios electorales, porque queremos dejar, presidente, una extraordinaria herencia a las próximas generaciones. Y que nuestro legado, presidente, que puede ser mejorado, perfeccionado, como no, marque un hito, un antes y un después en la historia republicana del país. Y esto lo estamos haciendo nosotros, los 130 parlamentarios, no solo la Comisión de Constitución. Por eso siempre he dicho, y lo comenté el día de hoy en mi alocución sobre el tema de la vacancia, que nunca nos dejemos, presidente, birlar las funciones que debe tener siempre el Congreso de la República, la majestuosidad del Parlamento y, por supuesto, sus funciones legislativas. Sé que a veces, presidente, nos cuesta desligarnos de ciertos romanticismos que nos produce a veces las reformas, porque las reformas a veces, presidente, cuestan y las reformas a veces asustan. Pero nosotros en campaña, en Alianza para el Progreso, con nuestro querido presidente César Acuña, prometimos que íbamos a reformar las instituciones políticas y electorales del país. Y lo estamos haciendo. Seguramente se podrá perfeccionar esto, seguramente que no es la panacea, seguramente que nuestros enemigos asalariados, presidente, a veces, y eso lo quiero decir con total claridad, se aprovechan de cualquier mínimo error o discusión o discrepancia, porque como se creen dueños de la verdad, entonces salen a patear al Congreso de la República o a la Comisión de Constitución para de alguna manera minimizar nuestro trabajo. No nos interesa. Finalmente la población y la opinión pública y los medios de comunicación independientes sabrán que estamos haciendo obra. Que esta Comisión de Constitución ha tenido 10 dictámenes a favor y 0 en contra. 10-0, presidente. Y no es un tema de futbolístico ni deportivo.
Es un tema que nos enorgullece porque ha sido un trabajo de los 24 miembros de la Comisión de Constitución, con discrepancias, con posturas ideológicas, con posturas personales, también como no. No es fácil consensuar en bancadas atomizadas, no es fácil, es todo lo contrario. Pero hemos tenido calma, hemos tenido mucha tolerancia, mucha paciencia, yo diría que paciencia oriental, para tratar de escuchar a todos y llegar a un texto consensuado que no desvirtúe, ni atomice, ni descuartice, como algunos han dicho, la reforma política. Hemos hecho un esfuerzo entonces enorme en la Comisión de Constitución por no retroceder en el camino de esta reforma política y electoral. Siempre hemos tratado de inocular de mejoras en los temas pendientes y estamos orgullosos, presidente, del resultado que hemos obtenido hasta el momento. Seguro que en condiciones normales hubiésemos tenido y hubiésemos podido llegar mucho más lejos, pero la responsabilidad y la prudencia son condiciones consustanciales en las cuales nosotros vivimos el día de hoy. Podemos afirmar, modestia aparte, que ahora tenemos mejores reglas electorales, más modernas y flexibles, y que el proceso electoral del próximo año está garantizado desde todas las ópticas. Como bien saben, las reformas de este tipo deben discutirse fuera de un proceso electoral, con calma y visión de futuro. Sin embargo, creemos que a pesar de que esto no ha sido así, hemos logrado consensos históricos en medio de unas elecciones ya convocadas, de una crisis política, sanitaria, económica, lo que es una demostración inequívoca del talante democrático y del alto compromiso con el país que tienen todos los miembros y han tenido todos los miembros de la Comisión de Constitución y por supuesto los 130 parlamentarios, porque sin los 130 parlamentarios, con sus aprobaciones finales en el Pleno y su discusión y debate, esto no hubiera podido llegar a buen puerto. Presidente, este tema del financiamiento público y privado, se han hecho todos los esfuerzos necesarios para llegar a un consenso. Se han recibido todos los aportes, me cansaría y sería ocioso de decir, prácticamente de todas las bancadas, incluyendo la de quien habla. Hemos tratado de tener un consenso que no malore, que no descuartice, que no aniquile, que no perfore, que no, digamos, reviente la reforma política y la estructura partidaria. Hemos cedido por el consenso porque no habían los votos en su momento, un ideal que seguramente más adelante será aprobado, que es la cancelación de la inscripción de los partidos políticos. Hemos cedido en eso, pero al mismo tiempo estamos, y eso es muy importante, estamos manteniendo la suspensión indefinida de aquellas agrupaciones o partidos políticos que no levanten las observaciones en su debida oportunidad. Y eso traería como consecuencia lógica que efectivamente no participen en los comicios electorales. Entonces, claro, ayer los enemigos de los otros, de los reformadores o reformistas, nuestros enemigos, que no son pocos, pero son, o que son pocos, pero son, trataron de señalar de que estábamos haciendo trampa, que estábamos tirando abajo la reforma política, ¿no? Algunos analistas políticos que se creen los dueños de la verdad, efectivamente, ¿no? Trataron de perforar el gran trabajo que ha hecho la Comisión de Constitución y el Pleno del Congreso de la República. Por eso, presidente, nosotros hemos aclarado en las siguientes horas que no hay ninguna perforación y que nos gustaría que lean bien el texto. Un texto consensuado, un texto que equilibra no solo las sanciones a los partidos políticos que incumplan o que cometan, digamos, irregularidades administrativas o delictivas que ya están en el Código Penal después del referéndum. No, hemos también tratado de equilibrar para fomentar la libre participación de los partidos políticos serios a través de campañas electorales equitativas, a través de la ampliación de la franja electoral y a través de una franja electoral ahora sí seria, con esta aprobación, Dios mediante, de todos nosotros en los próximos minutos, pero también con el financiamiento público, directo e indirecto, a través de los dineros que se reparten para los partidos políticos. Hasta hace algunos años, presidente, no había financiamiento público estatal a los partidos políticos. Éramos uno de los países latinoamericanos con Venezuela, imagínense esa triste comparación, con Venezuela, que los partidos políticos no recibían dinero. Y esta reforma comenzó en el Congreso antepasado, que también me honró presidir en esa Comisión de Constitución,
para señalarles, a pesar que esto no era muy popular dentro de la opinión pública de la población, de que los partidos políticos reciban dinero. Porque claro, los partidos políticos recibiendo dinero, quiero decir, del Estado, quiero decir, dinero público, legítimo, controlado por parte del Estado, con eso lo único que se hace es aminorar a través de estas leyes que se reciba financiamiento privado oscuro, tenebroso, delictivo, criminal, o los dineros calientes que se hablaban en los años 80 y 90 en nuestra hermana y queridísima patria de Colombia. Así que, presidente, yo el día de hoy quiero invocar con todo respeto, porque se ha hablado de algunos expresidentes de la República, contando que no contarían pues con los estándares de honestidad, pero yo quiero sí resaltar el día de hoy, presidente, a figuras históricas, ilustres, conspicuas, que han homenajeado la investidura presidencial hoy día maltratada, como por ejemplo el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, al cual rindo mi homenaje, o al doctor Valentín Paniagua Corazao, que en los momentos más difíciles supo llevar cabalmente, con honestidad, transparencia, pero también con sapiencia jurídica, la conducción del Estado, presidente. Y por eso mi homenaje a estos dos grandes axiopopulistas, tanto el doctor Valentín Paniagua como el arquitecto Belaúnde Terry, ejemplos de democracia y Estado de Derecho en los peores momentos de la República del país, cuando había terrorismo, por ejemplo, o cuando había insurgencia política después del golpe de Estado criminal del señor Velasco Alvarado en octubre del 68. Entonces, presidente, llevando justamente la memoria de estos grandes hombres, prohombres de la República, como Grau, como Bolognesi, como Cáceres, el día de hoy esta reforma es histórica, presidente, y no son palabras simplemente de cliché. Es una reforma histórica que lucha contra la corrupción y que reduce a lo mínimo cualquier dinero oscuro que pueda llegar a las campañas electorales. Y por eso, presidente, habiendo hecho todo lo humanamente posible para que este dictamen sea de consenso, me es imposible, consensuar al 100% con todas las bancadas o contentar a todos, es materialmente imposible. Hemos tratado de llevar un documento de consenso en que no elimine a los partidos políticos, que no maltrate a los partidos políticos, pero que sí los obligue a ser serios en sus finanzas, a través, por ejemplo, de el control concurrente, de una rendición de cuentas en que la OMPE se encargue de ellas y que sea la rendición de cuentas concurrentemente, primero, por lo menos una sola vez, en plena campaña y luego cuando esta termine. Un texto que nunca se había dado, presidente. Hemos avanzado, pero también fomentando una participación pública para que los partidos políticos tengan mejores cuadros, capacitación, escuelas de política y puedan participar en una mejor propaganda pública y no privada, porque se ha eliminado obviamente ya desde el año pasado y con la última campaña de enero de este año, se ha eliminado, como no, las contrataciones privadas, espacios privados de candidatos y partidos en televisión y radio, dejando solo a salvo los periódicos, los medios escritos. Y es por eso que ampliando esta franja electoral, ahora sí seria, incluyendo no solamente la radio y la televisión, sino también las redes sociales, ampliando las horas y con una estrategia que los partidos políticos puedan de alguna manera no salir sorteados para determinada hora, sino más bien que elijan sus propios espacios, tiempos y estrategias políticas para hacer conocidos sus programas políticos y sus candidatos al pueblo en un momento de pandemia terrible, oscura, tenebrosa, que nos ha matado más de 60.000 personas en el país y millones de infectados, cifras que son más que extraoficiales. Queremos llevar un texto que sea un antes y un después, y que después, presidente Manuel Medrino, todos nosotros podamos decir ante la historia: votamos por un texto superior y desterramos la corrupción en el país, fundamentalmente quistadas en las campañas y en algunos partidos políticos. Y es por eso, presidente, que invocando a estos grandes héroes políticos y militares de la patria, que se fajaron por el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción,
es que el día de hoy, presidente, venimos a ratificar nuestro compromiso al nombre de mi bancada Alianza para el Progreso, de nuestro líder fundador y de muchas bancadas que están, cómo no, comprometidas también con la lucha contra la corrupción y que han dado su aporte valiosísimo para que este texto pueda tener un gran resultado. Por lo tanto, presidente, ratificamos al 100% el último texto que se analizó el día de ayer, y habiendo conversado con las bancadas y habiendo recibido todas las aportaciones, los textos sustitutorios, las recomendaciones, estas ya fueron materializadas en el texto precedente, en el texto anterior. Por lo tanto, presidente, ya habiendo agotado el debate, por favor pido que en un momento histórico para el país y en aras de aprobar un texto de lucha contra la corrupción y eliminar los dineros mal habidos en las campañas y fomentar además una transparencia, pero además un financiamiento estatal, directo o indirecto, a través de las franjas electorales y a través de dineros que van a los partidos para la mejora de los cuadros partidarios, de los comités, de las academias políticas de cada partido, es que el día de hoy ratificamos el texto, presidente, y habiendo acabado largamente el debate, por favor, solicitamos que se ponga al voto este texto para que de una vez sea aprobado, dado que nos quedan apenas pocos días para el cierre del calendario electoral. Al voto, presidente. Muchas gracias.